Bienvenidos a este video ejemplo. En este problema nos piden que calculemos el valor de la corriente I0 utilizando el teorema de Telegen. El teorema de Telegen nos indica que la suma de las potencias asociadas a cada uno de los elementos en un circuito, si tomamos en cuenta la convención pasiva de signos, será igual a 0. Esto debido a la conservación de energía. Así que para calcular esta desconocida I0, el problema lo que nos sugiere entonces es que calculemos primero la potencia asociada a cada uno de los elementos, escribamos una ecuación donde la suma de esas potencias sea igual a 0 y de esa manera despejemos por el valor de la desconocida. Así que comenzamos con la fuente de corriente independiente de 2 amperes. ¿Cuál es la potencia asociada a esta fuente? Bueno, potencia es igual a voltaje por corriente. Pero ¿qué voltaje y qué corriente? El voltaje a través de los terminales del elemento multiplicado por la corriente que fluye a través del elemento tomando en consideración la convención pasiva de signo. Es decir, tomando en consideración que la corriente entre por el terminal positivo de ese dispositivo. Así que para propósitos de la potencia asociada a esta fuente de 2 amperes, tendríamos que escribir una ecuación donde la potencia es el voltaje, 6, multiplicado por la corriente, 2 amperes en esta dirección, o lo que es equivalente a negativo 2 entrando por el positivo, así que por menos 2. Y esto es igual a menos 12 watts. En el caso del elemento 2, la potencia sería, similarmente, el voltaje a través de los terminales de ese elemento, que es 12 voltios, por la corriente que fluye entrando en el terminal positivo, para ser consistente con la convención pasiva de signo. Lo que nos dice el problema es que hay 9 amperes entrando, pero por la negativa. Pero 9 amperes en esta dirección es lo mismo que negativo 9 amperes en esta otra, entrando por el positivo. Así que tengo 12 por menos 9 es igual a menos 108 watts. Aquí tenemos una fuente dependiente de voltaje. Es una fuente de voltaje dependiente de ¿qué? De corriente, controlada por una corriente. Así que es una fuente dependiente de voltaje controlada por una corriente. ¿Por cuál corriente? Por IX. ¿Dónde aparece IX en el circuito? Aquí. Y nos dicen que es 2 amperes. Así que el voltaje entre estos dos terminales es que 8 por 2, 16 voltios. Así que la potencia asociada a la fuente dependiente de voltaje controlada por corriente es igual al voltaje, que es 16, por la corriente que entra por el terminal positivo, que en este caso es 11. Y eso nos da 176 watts. En el caso de esta fuente independiente de voltaje de 4 voltios, tenemos que la potencia entonces es esos 4 voltios por la corriente que entra por el positivo, por el terminal positivo, que si hay 8 amperes en esta dirección, sabemos que hay ¿cuánto? Menos 8 en esta. Así que eso me da menos 32 watts. La potencia del elemento 3, 10 voltios por negativo 3, menos 30 watts. Y finalmente la potencia asociada al elemento 1, que va a ser el voltaje, 6 voltios por la corriente que entra en el positivo según la convención pasiva de signo, que es I0. El teorema de Telegen nos dice que la suma de todas estas potencias es igual a 0. De ahí sacamos la ecuación entonces que necesitamos, porque tenemos 6 I0 menos 30 menos 32 menos 176, perdón, más 176 menos 108 menos 12 es igual a 0. Si despejamos por I0, vamos a obtener que I0 es igual a 1 ampere y ese es el resultado que buscábamos. Aprovecho para informarles que próximamente vamos a estar hablando de Kirchhoff's Current Law, KCL, o en español Ley de Corriente de Kirchhoff, que si lo hubiésemos implementado en este problema, hubiésemos llegado a la solución mucho más rápidamente. ¿Por qué? Porque el KCL lo que nos dice es algo que es bastante intuitivo, que la suma de la carga de la corriente que entra a un nodo, a una interconexión en un circuito, tiene que ser igual a la suma de la corriente que sale, porque la carga se conserva, no se pierde. Así que si hay 3 coulombios por segundo entrando por aquí y se van 2 coulombios por segundo por acá, eso nos indica necesariamente
que si hay 3 entrando y 2 saliendo, amperes, que por aquí tiene que haber 1 ampere, ¿verdad? Hay 3 que entran y de esos 3 que entran, 2 se van por aquí y 1 se va por acá. Así que I0, según la KCL, 3 menos 2 igual a 1 es 1 ampere. El mismo resultado con una sola ecuación muy sencilla que por inspección podíamos haber obtenido. Con esto terminamos este problema. Gracias por acceder a este video ejemplo. Será hasta la próxima.